Muy buenos días una vez más. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante en la vida de un cristiano. Al pasar del tiempo, esta virtud ha sido llamada por nuestra cultura y por nuestro mundo más como algo negativo que como lo que realmente es. Vivimos en un mundo agitado, apresurado, donde muchas cosas se hacen de forma instantánea, ¿verdad? Se hacen de forma rápida. Y el mundo no todo el tiempo valora de lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Y la virtud que quiero compartir con ustedes es fruto del Espíritu Santo. Se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz y paciencia. Y es de lo que vamos a estar hablando, de la virtud de la paciencia. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, sino es más bien una carrera tipo maratón, es decir, de larga distancia. Por eso es que Hebreos capítulo 12, versículo 1, después de haber nombrado a los hombres de fe, el capítulo 11 y lo que hicieron, dice en el versículo 1, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una multitud enorme de testigos de la vida de fe, quitémonos todo el peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces necesitamos de la paciencia para vivir una vida cristiana. Ahora, ¿qué es la paciencia? Porque como les digo, ¿verdad? Pensamos en paciencia en general como algo negativo, como alguien pasivo, como alguien que tú le dices, ay, es que es bien paciente, me desespera. ¿Cuántos hemos dicho eso, verdad? O quizá otros hemos dicho, no, yo no soy paciente, ¿verdad? Yo no, así gente así yo no la aguanto, yo no soy paciente. Como si fuera algo digno de elogiar. Pero la paciencia, hablando de que es fruto del Espíritu Santo, es algo bueno, es una virtud de la vida cristiana y es la capacidad para esperar por las promesas de Dios bajo grandes presiones, con tranquilidad y esperanza para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Lo voy a repetir. Es la capacidad para esperar por las promesas de Dios bajo grandes presiones, con tranquilidad y esperanza para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. El diccionario de la Real Academia describe paciencia como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, capacidad para hacer cosas pesadas, la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Algunos sinónimos de paciencia es constancia, firmeza, mantenerse, tolerancia, sufrimiento, mansedumbre, calma, perseverancia. Ahora, cuando hablamos de esta virtud cristiana y estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, necesitamos recordar que es el fruto y es el resultado de tener una vida conectada con Dios. Eso produce en nosotros desarrollar el carácter y las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Es tener una conducta que refleja nuestra fe en Jesús. Si alguien mostró paciencia, pues fue Jesús, ¿verdad? Cuando estuvo aquí con los discípulos, que una y otra vez explicaba a los discípulos, una y otra vez les mostraba quién era Él. Una y otra vez les decía, hay hombres de poca fe.
Y nosotros, al estar en Cristo, Dios comienza a reproducir esas virtudes de Dios en nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: así que todos nosotros, está identificando a los cristianos, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, ese proceso de santificación va a ir moldeando nuestro carácter de tal manera que seamos más y más parecidos a Jesús. Como les digo, en esta cultura donde todo es instantáneo, ¿verdad? La comida es instantánea, el lavado de nuestros autos lo queremos instantáneo, el cambio de aceite en los carros es instantáneo. No sé cuántos de ustedes recordarán cuando íbamos a la escuela y nos encargaban una tarea y uno tenía que ir a la biblioteca, donde nunca había nada, pero uno iba a la biblioteca a ver si encontraba un libro ahí para información. Eso ya no existe. Ahora en nuestros celulares, si ocupas cualquier cosa, ahí tú presionas y te da una respuesta. Esa es la época del internet. Entonces, la paciencia pudiera ser una virtud que no desarrollamos y no queremos desarrollar. Y es importante ser pacientes porque vamos a enfrentar dificultades, pruebas, situaciones difíciles, desánimos, cansancio. Y aunque no siempre somos responsables de las circunstancias que estamos viviendo, si somos responsables de cómo reaccionamos ante ellas. Yo no todo el tiempo soy responsable de lo que me sucede, hablando de algo negativo, pero sí soy responsable de cómo voy a reaccionar en medio de esa prueba. La Biblia hace mucho énfasis en la importancia y el valor de esta virtud. Por ejemplo, Proverbios 14:29 dice: ser paciente es muestra de mucha inteligencia. El impulsivo delata su necedad. Es decir, está contrastando la inteligencia de una persona paciente con la necedad de alguien que reacciona muy rápido. Ahí mismo en Proverbios, pero 16:32, dice: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Dios, nuestro Dios, es un Dios paciente. Y algo que nos complica entender la paciencia de Dios es que nosotros solamente vemos físicamente y cuando las cosas no resultan tan rápido como nosotros quisiéramos, tendemos a desesperarnos. Pero Dios es muy paciente. Fíjense cómo dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor, dice, no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, es claro que la paciencia es una virtud que Dios quiere formar en nosotros. Y es también claro lo que sucede cuando no somos pacientes, es decir, caemos en la impaciencia. Éxodo 32:1 nos relata cuando los hijos de Israel llegaron al monte Sinaí. Entonces Moisés sube a la montaña arriba para estar delante del Señor, pero una vez más el pueblo de Israel se impacientó porque Moisés no regresaba. Dice Éxodo 32:1:
Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y dijeron, anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. Ahora, esto nos sucede a nosotros también. Cuando las cosas no están pasando como nosotros queremos que pasen, tendemos a ¿qué? Impacientarnos y querer actuar a nuestras fuerzas, a nuestra manera, en nuestra carne. Queremos adelantar el reloj de Dios. Yo creo que ya tengo, creo que 14 años, 14, 15 años de que el Señor me rescató. Y no me ha tocado platicar con alguien y que me diga, mira, ¿sabes qué? Dios va muy rápido. O sea, Dios me está bendiciendo demasiado. O sea, yo le estoy pidiendo a Dios que le baje a la velocidad. ¿Alguna vez has escuchado eso tú? ¿O alguna vez has expresado algo así como, Señor, ya bájale, espérate poquito, mucha bendición? No, nuestra idea es más bien que Dios se está tardando. Nuestro reloj parece ir más adelantado que el del Señor y parece que Dios no tiene prisa. Porque nosotros vemos físicamente. Y es lo que quiero que veamos el día de hoy, porque es muy importante esta virtud. Ahora, en esta mañana vamos a ver 3 formas en las cuales el Señor va a buscar desarrollar esa paciencia. Porque podemos decir, Señor, hazme paciente. Y ya, ¿verdad? Creer que ya con eso se terminó todo. Pero el Señor no actúa de esa forma. Y es peligroso no entender cómo Dios va a desarrollar nuestra paciencia. Porque, por ejemplo, cuando Moisés intentó liberar al pueblo, cuando él lo quiso hacer en sus fuerzas, lo que hizo fue matar a un egipcio. ¿Se acuerdan cuando vemos esa historia? Pero Dios lo agarra y lo pone en el desierto. No un día, no 2 días, no 3 días, no 1 año, no 2 años, 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque su reloj es diferente. Si a nosotros nos estuviera pasando, o a poco no dijéramos, Señor, se me está acabando la vida ya. Yo ya quiero respuesta para ayer. Pero Dios no actúa así como nosotros lo hacemos. Bueno, vamos a ver cómo Dios va a formar la paciencia. Quiero que veamos 3 aspectos. Y lo primero es en la prueba, ¿verdad? Santiago, capítulo 1, versículo 2. No, vamos a ir primero a Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 3. Quiero que veamos un aspecto ahí un poquito que nos va a ayudar. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Después de que habla Pablo, ¿verdad? De que hemos sido justificados por medio de la fe, en los primeros versículos, en el versículo 3 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Alguna vez has dicho algo así? O sea, viene una tribulación, viene una prueba y dices, wow, qué momento para gloriarme. Un aplauso a esta prueba que me acaba de venir. Porque es lo que Pablo dice aquí. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y no sé tú, pero bueno, eso no es algo muy natural, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente dice, nos alegramos al enfrentar las pruebas y dificultades. Todavía más claro y más desafiante. ¿Cómo podemos hacer esto? Es decir, ¿cómo logramos alegrarnos, gloriarnos cuando estamos enfrentando una dificultad?
ahí dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, entendiendo que la prueba que estamos enfrentando va a traer un beneficio para nosotros. Dice, y la paciencia, carácter probado. El carácter de un cristiano se desarrolla, se madura al calor de la tribulación, de las pruebas, de las dificultades, de los momentos complicados, de cuando nos sentimos abandonados, cuando nos sentimos solos, cuando alguien no nos ha pagado como nosotros merecíamos hacerlo. Cuando miramos la historia de José en Génesis, nos damos cuenta que Dios permite, ¿verdad?, que los hermanos lo vendan, lo revendan, lo pongan en prisión, lo acusen fácilmente, se quede en prisión. Y no es el método que creo yo que nosotros usaríamos para moldear el carácter de alguien. Pero Dios no actúa como nosotros lo hacemos. Pasa el tiempo, hablando de José, se muere el papá de José y de sus hermanos. Y entonces los hermanos dicen, híjole, ahora sí ya José nos va a matar porque nosotros lo vendimos. Pero tú puedes ver el resultado de un carácter forjado al calor de las pruebas en José cuando él responde, tranquilos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo ha usado para bien. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Si alguien nos hace daño y pasa el tiempo y experimentamos las consecuencias de ese daño que nos han hecho y de repente nos encontramos en una posición donde podemos cobrar venganza. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú, verdad? Si estuvieras en el lugar de José. Y es por eso que muchas veces Dios permite que experimentemos situaciones dolorosas, porque está queriendo formar nuestro carácter. Santiago, ahora sí, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Santiago 1, 2. Y vamos a encontrar algo similar a Romanos. Dice, hermanos míos, dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Pues ya saben, dice, que la prueba de su fe produce paciencia. Y la paciencia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Esta palabra perfectos habla de madurez espiritual. Pero otra vez en un mundo como el nuestro, donde la gente valora la comodidad, donde queremos todo rápido, ya no tenemos que ir a hacer filas para pagar los recibos, todo es en el teléfono inteligente, todo es rápido, todo es en internet. El que Dios nos diga, espera, no es algo que sea agradable. Y por eso es que Dios muchas veces nos lleva por desiertos donde no podemos evitar el calor de la prueba. Si por nosotros fuera, eso ya se hubiera terminado, pero Dios nos pone en esos lugares para desarrollar la paciencia. La paciencia es esa cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni cede ante la presión de una prueba. Por eso es importante desligar la idea de que el ser paciente es ser pasivo. Es decir, soy bien paciente, no hago nada, aquí estoy esperando que la bendición me caiga del cielo. No, no es lo mismo. De hecho, segunda de Crónicas, capítulo 6,
Pero versículo 3, segunda de Crónicas, no es cierto, de Corintios. Con razón, Ariel, dije yo, mira, ¿para dónde va el Ariel? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3. Está Pablo una vez más defendiendo, ¿verdad?, su ministerio. Y dice así en el versículo 3 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios está después de Primera de Corintios. ¿Ok? Dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos, dice Pablo, que somos verdaderos ministros de Dios. Y ahí va, con paciencia. Soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Entonces, una vez más nos damos cuenta que las dificultades y la paciencia van tomados de la mano. Pero muchas veces nosotros creemos, bueno, ya soy cristiano, ya no debo de tener problemas, ya todo debe de ser fácil. Y no es así, porque Dios está formando nuestro carácter. Y algo que a nosotros no nos gusta es la paciencia. Cuando llegamos a un lugar y nos muestran una silla y te dicen, espérate aquí, sentimos de todo. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, segunda de Timoteo 3, 11 dice, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? ¿Cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra? Cuando nosotros miramos la historia de Pablo, nos sorprende, ¿verdad?, cómo una y otra vez lo andaban persiguiendo y poniéndole en prisión. Dice, pero el Señor me rescató de todo esto. Es cierto, dice. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución, es decir, pruebas. Cuando tú te levantas, ¿verdad?, y tú dices, no, mira, yo voy a ir en una dirección opuesta y tu familia no va en esa dirección, eso es una prueba, eso es una dificultad, eso es un problema. Cuando nosotros defendemos lo que la Biblia dice y a nuestro alrededor no hay quien más lo haga, eso es un problema. Entonces nos damos cuenta que Dios va a desarrollar esa paciencia a través de las pruebas. De hecho, en Santiago se habla de eso mismo en el versículo 11 del capítulo 5. Cuando dice, Santiago 5:11, dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Y luego dice, por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran paciencia. Pueden ver cómo al final el Señor que fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Entonces, la primera forma en la cual el Señor va a formar nuestra paciencia, va a desarrollar esta virtud, va a desarrollar este fruto en nosotros, es en las tribulaciones. Entonces, hay momentos en los cuales decimos como el salmista, ¿verdad? ¿Dónde estás, Señor? Porque tengo que pasar por esto. ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento sola? Es que de eso se trata, precisamente de ese sentimiento de impotencia y de incapacidad. Eso es. Por eso es que Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo el resultado.
No es que digamos, qué bonito se siente, ¿verdad?, estar solo. No, es que nos gloriamos en el resultado que sabemos que va a traer para nuestras vidas. Ahora, la segunda manera es al relacionarnos. La razón de que muchas veces tenemos conflictos en nuestros hogares, problemas en nuestra relación entre padres, hijos, entre esposos. La razón de por qué tenemos problemas muchas veces en la iglesia es porque no tenemos paciencia. Cuando no desarrollamos la paciencia, perdemos la oportunidad de presentar el plan de salvación a aquellas personas que nos rodean. Creo que la mayoría de nosotros llevamos un Jonás dentro. ¿Se acuerdan de Jonás, el profeta? ¿Se acuerdan que Dios le dice a Jonás, mira, quiero que vayas para con los ninivitas, y él agarra en dirección opuesta? Entonces, como se dice comúnmente, él va a regañadientes y da el mensaje de salvación, y el Señor rescata, ¿verdad?, a esa nación. En el versículo 2, capítulo 4 de Jonás, fíjate la expresión de un profeta de Dios, Tú pensarías que un profeta diría, Señor, wow, qué misericordioso eres, bendito sea, Señor, qué impresionante. No, él dice, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis. Qué descaro, ¿no? Imagínate estar delante de Dios y les, ya sabía, por eso me quise ir por el otro lado. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia, y te arrepientes del mal anunciado. Y entonces, en nuestras relaciones interpersonales, nosotros actuamos como Jonás. Lejos de estar preocupados de presentar el plan de salvación con las demás personas, nos impacientamos. Queremos que Dios traiga juicio a esas personas que no conocen a Dios y que a veces nos hacen daño. Porque ese era el problema de Jonás. Jonás no quería que Nínive, una nación que había afectado a Israel, se salvara. Jonás quería juicio sobre ellos. Y entonces cuando nosotros vamos a algún lugar y hay una persona que es grosera, ¿nosotros qué decimos? Señor, llévatelo, te lo mando, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús viene con los discípulos y van a entrar a Samaria y les impiden la entrada? Entonces los discípulos dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como lo hizo Elías para que los destruya? O sea, esa fue la respuesta de los discípulos. O sea, no nos dejan entrar, no hacen las cosas como nosotros queremos, pues mandamos que caiga fuego. La respuesta de Jesús es, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Entonces, en el momento que tú y yo nos relacionamos con un mundo que no conoce a Dios, necesitamos mostrarle la paciencia que Dios tuvo con nosotros al alcanzarnos, al enviar a Jesús a vivir una vida perfecta, a morir por nuestros pecados y a resucitar para que tú y yo fuéramos perdonados. Esas son las oportunidades que nosotros tenemos y que muchas veces desaprovechamos porque andamos muy apurados. Andamos de carreras, traemos prisa. Y esas son las oportunidades de ser una ciudad espiritual en medio de una ciudad física. Efesios capítulo 4, versículo 1. Fíjate cómo Pablo les dice a los efesios, dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre
No únicamente cuando venimos aquí el domingo, siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Te has dado cuenta, los que están casados, que tu esposa tiene el carácter totalmente distinto al tuyo? A ver, hombres. A ver, Ernesto, no te veo. ¿Te has dado cuenta de eso? Martín, Eduardo y yo, a ver si me veo en un espejo. Pero lo interesante es que eso fue lo que nos enamoró. Pero pasa el tiempo y nos vamos haciendo impacientes. Y dices tú, ay, qué desesperación, va. Bueno, no es casualidad. Es Dios formando nuestro carácter. Y cuando nosotros nos comportamos como Dios se comportó con nosotros, podemos mostrarle al mundo lo que Dios hace en la vida de personas comunes y corrientes como nosotros. En la vida de personas que fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con la gente que no conoce a Dios. Dice Colosenses 3:12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Entonces, Dios nos va a poner con personas, nos va a poner en contacto con personas que nos van a permitir desarrollar la paciencia. Y vamos a ir a lugares y nos vamos a encontrar con alguien que no nos va a querer prestar el servicio. Y ahí es el momento donde nuestra paciencia se puede estirar. O se puede achicar. Ahora, ¿cómo le hacemos? Bueno, dijimos al principio que al ser un fruto del Espíritu Santo, mientras yo estoy más cercano al Señor, la palabra está en mi corazón. Entonces, cuando enfrento una situación, puedo aplicar lo que he leído. Entonces, no nos aislemos de las personas que desarrollan nuestra paciencia, ¿verdad? Porque a veces decimos, no voy para allá porque, ay, no, esta persona. No, pues si Dios te puso ahí precisamente para que tú le anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos damos cuenta que ser pacientes no es ser pasivo. Nosotros estamos esperando que las promesas de Dios se cumplan. Proverbios 15:18 dice, el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Entonces, Dios va a desarrollar nuestra paciencia al relacionarnos y a través de las pruebas. Pero hay un tercer aspecto, y yo creo que aquí es donde, híjole, está interesante, y es en la espera. La paciencia está profundamente arraigada en la confianza del cristiano en la soberanía y providencia de Dios. Es cuando nosotros creemos que Dios es Dios y que va a cumplir su perfecta voluntad. Hebreos 10:36 dice, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces tú estás haciendo la voluntad de Dios un día, 2 días, y tú esperas que ya todo cambie.
¿Se acuerdan cuando Dios le promete a Abraham un hijo? ¿Tú pensarías que esa noche ya quedó embarazada Sara? No, 25 años para que llegara el hijo. Imagínate. Porque nuestro tiempo es diferente al del Señor. Y una vez más, repito lo que decía al inicio, nosotros tenemos siempre la idea de que Dios ya se tardó. Entonces, cuando Dios está formando en nosotros la paciencia, tú vas a tener la perspectiva de que gente a tu alrededor está avanzando más rápido que tú. Están obteniendo metas que tú también quisieras, pero que tú no alcanzas. Y son los momentos que tú dices, pero si le estoy echando ganas, estoy buscando agradar a Dios y esto no está funcionando, no estoy avanzando. Bueno, es en esos procesos de espera donde Dios está desarrollando nuestra paciencia. O sea, imagínate la historia de Job, ¿verdad? Que ahorita estamos leyendo, y Job ahí enfermo y confundido, y luego con esos amigos que se cargaba Job, ¿verdad? ¿Quién sabe qué era más difícil, si lo que estaba enfrentando los amigos y los comentarios que le acusaban insistentemente? Ahí estaba Dios formando la paciencia de Job en la espera. Salmos 37:7, por favor. Ariel, ¿me pasas el agua, por favor? Aquí debe estar. Gracias. Aquí la agarré. Gracias. Salmos 37:7. ¿Qué hacemos cuando Dios nos pone en espera? ¿Empezar a qué? ¿A cantar alabanzas? No, comúnmente comenzamos a decir de todo. No, el Señor ya se olvidó de mí, el Señor no me ve, el Señor no me escucha, el Señor no me ama, porque a mí, y empezamos a decir, ¿verdad? Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante el Señor. Espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Entonces es saber guardar silencio y esperar con paciencia. Entonces es estar haciendo la voluntad del Señor y estar confiando en su soberanía, en su providencia, en su amor, en su fidelidad. Por eso es que en esos momentos es muy importante seguir leyendo la palabra, porque la palabra nos recuerda el carácter de Dios, el actuar de Dios. Pero cuando nosotros nos separamos de la palabra, cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia, entonces nos vamos olvidando y empezamos a enfocarnos en las circunstancias. Y es muy común, ¿verdad?, que cuando estamos pasando por una prueba o una dificultad y estamos en la espera, el enemigo busque la manera de que nos dé más flojera leer la Biblia o de venir a la iglesia. Y vienen esos dardos, ¿verdad?, de duda y de inquietud. Por eso es que también nos podemos identificar con estos salmos que son un regalo de Dios para podernos dar cuenta que no somos ni los primeros ni los únicos que estamos a veces en esos procesos de espera. Salmo 40, ahí unas páginas después. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Obviamente esto es una ilustración únicamente, ¿verdad?
Y si alguna vez te has quedado, ¿verdad?, ahí en el lodo, sabes que no puedes avanzar, tienes la sensación de que te estás hundiendo más y más y más. Y es lo que este salmo quiere describir, esa sensación de que no estás avanzando, de que nada está pasando y de que estás en el mismo lugar. Pero dice el salmista, me sacó de ahí y puso mis pies en suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Y es importante esta frase, mientras yo caminaba me fue estabilizando, porque otra vez te recuerdo, ser paciente no es ser pasivo. Es estar haciendo la voluntad del Señor, estar confiando, estar en tranquilidad. No, mira, las cosas no cambian. Bueno, voy a seguir confiando, voy a seguir haciendo lo que a mí me corresponde. Porque Dios está formando el carácter. Recordemos que Dios quiere hacer eso, formar el carácter. Y por eso vimos como primer aspecto la prueba. Porque Él está más preocupado por nuestro carácter que por nuestras circunstancias. ¿Se recuerdan cuando en Jeremías Dios le da esa, vamos a decir, esa ilustración a través del alfarero, ¿verdad?, que está haciendo la figura y se le desarma y se le vuelve a armar y le vuelve a hacer. Y él dice, no puedo hacer así yo con ustedes, oh Israel. Y entonces a veces así nos sentimos nosotros, ¿verdad? Que estamos no me recuerdo cómo se llama eso que da vuelta, con el alfarero, y así sentimos que todo nos está dando vuelta. Y son esos procesos de espera donde Dios nos desarma, nos deshace y nos vuelve a hacer. Dice, me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. ¿Qué es lo que está expresando el salmista? El salmista probablemente, al igual que nosotros, se la pasaba diciendo, híjole, esta situación, ay no, esta circunstancia, ay no. Y entonces el salmista dice, con paciencia esperé al Señor y Él me sacó del foso de la desesperación, me puso en un lugar firme y cambió lo que yo expresaba por un cántico nuevo. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Entonces muchas veces nosotros no queremos que nadie sepa, ¿verdad? Y decimos, ay, pero ¿para qué se tuvo que enterar esto o aquella? Híjole. No, es que de eso se trataba. O sea, imagínate Job, ¿verdad? Sigue siendo un ejemplo para nosotros. Pero la historia de Job, la historia de Abraham, la historia de Pablo, no es la historia de ellos. Es la historia de Dios usando a personas comunes y corrientes a través de esos procesos de esperar, de forjar en ellos la paciencia. Hebreos 6:12 dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas de Dios. Entonces, una vez más recordamos, ¿verdad?, que no es pasividad, que es a través de las pruebas, es a través de relacionarnos con personas que a lo mejor no van para donde nosotros vamos, que Dios va a ir desarrollando esa paciencia. Son esos procesos de espera los que desarrollan nuestra paciencia. Vamos a leer por último Santiago capítulo 5, versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. Y con qué paciencia aguarda las temporadas
de lluvia. Imagínate el agricultor, ¿verdad? En aquel tiempo, esperando que llegue la lluvia, pero con paciencia, porque él no puede controlar el clima, él no puede controlar, y decían, bueno, que llueva, no, tiene que esperar con paciencia. Al igual nosotros hay cosas que no vamos a poder acelerar. Y es ahí donde Dios está formando nuestro carácter. Dice, así también ustedes manténganse firmes, aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Entonces, iglesia, nos damos cuenta que esta virtud tiene un gran valor para nosotros como cristianos. Nos damos cuenta que es una parte importante en la madurez que nosotros vamos desarrollando. Nos damos cuenta que es un instrumento de la gracia de Dios en nosotros. No nos enojemos cuando el Señor nos pase por tribulaciones o en procesos de espera. Es su gracia obrando para formar en nosotros el carácter de Cristo. Y entonces, como Pablo le dijo a los romanos, nos vamos a poder gloriar sabiendo que va a haber un resultado a esas situaciones. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, gracias por la paciencia que has tenido para con cada uno de nosotros. Primero, Señor, la paciencia que tuviste para alcanzarnos, pero también la paciencia, Señor, que tienes para con nosotros todos los días cuando dudamos de ti, cuando nos quejamos, cuando no vivimos de acuerdo, Señor, al llamado que has depositado en nuestras vidas. Padre, esta mañana queremos pedirte que tú nos ayudes en medio de los procesos que cada uno de nosotros está enfrentando, a poder confiar que, como dice tu palabra, todas las cosas obran bien a aquellos que te aman. Ayúdanos en las tribulaciones a descansar en tus promesas. Recuérdanos, Señor, cuando nos relacionamos con personas que estiran nuestra paciencia, que no piensan como nosotros, que no creen lo que nosotros. Y también, Dios, cuando tenemos que aguardar a que tus promesas se vuelvan realidad. Te damos gracias, Señor, porque es el fruto que tú produces en nuestras vidas lo que nos habilita para vivir de una vida de paciencia. En el nombre de Jesús. Amén.